La vida de Francisco Maldonado de Silva es por demás interesante. Había nacido en Tucumán en 1592 y fue quemado vivo por la Inquisición en Lima, en aquel momento se llamaba Los Reyes de esa ciudad, el 23 de enero de 1639. Es el más célebre de los mártires criptojudíos de América del Sur. Fue acusado de judaizante y estuvo preso durante 12 años antes de su ejecución. Vivió solo 46 años. Era hijo del cirujano portugués Diego Núñez de Silva, que también fue juzgado por la Inquisición de Lima y reconciliado en 1605. Y de Isabel Otáñez, una sevillana de familia cristiano vieja. El hermano mayor de Francisco Maldonado de Silva, Diego de Silva, también fue reconciliado en la misma fecha que su padre. Es interesante decir que en Francisco el hecho de que su hermano y su padre hayan sido encarcelados cuando su padre, cuando tenía nada más que 9 años, Francisco, seguramente que le afectó profundamente en su vida. Lo más interesante a los efectos de analizar el pensamiento de Francisco Maldonado de Silva es que mientras estuvo preso mantuvo 15 disputas con los doctores más calificados de la Iglesia y se mantuvo pertinaz, es decir, defendió sus convicciones. Conocemos parcialmente el contenido de dichas discusiones a través de los textos de la Inquisición y del propio Maldonado de Silva. Este nos dice en una de las cartas que elaboró más de 200 argumentos para los calificadores y estos no le respondieron. Los calificadores, en cambio, llaman a estos argumentos una vana ostentación de ingenio. De todas maneras, he leído los argumentos de Francisco Maldonado de Silva, por lo menos los que están impresos, y tienen una coherencia importante. En sus pocos textos cita 52 frases bíblicas, es decir, tiene un profundo conocimiento de la Biblia. A la pluma de Francisco Maldonado de Silva se deben 2 cartas de la Sinagoga de Roma de 1633, escritas en latín, que nunca fueron enviadas, obviamente, por los inquisidores, y un cuadernillo en 1638. Son los únicos textos propios que se conservan. Las cartas tienen alto valor histórico y literario. Además, escribió varios otros cuadernillos, cuyo destino no conocemos, y 2 libros, que fueron quemados con el mismo en 1639. Lo interesante es señalar la lucidez y los altos conceptos morales que tenía Francisco Maldonado de Silva. Por ejemplo, describe cómo era el trato de la Inquisición y lo hace con una lucidez extraordinaria. Dice Francisco Maldonado de Silva en una de sus cartas: el que abiertamente confiesa ser judío y no haber otro Dios verdadero que el Dios de Israel es echado al estrado del fuego y le quitan toda su hacienda, y si acaso tiene hijos no se compadecen en absoluto de ellos, por lo contrario quedan en perpetuo oprobio. Si se convierten a los cristianos, quitado todos sus bienes, les vejan con oprobio perpetuo. Pues aunque por algún tiempo corto o largo les ponen sobre los vestidos la capa que llaman San Benito, sin embargo el estigma de su oprobio se imprime a su sangre y en la de sus hijos de generación en generación, y no pueden ni ellos ni sus hijos desempeñar funciones públicas en los estados de los cristianos. Fin de cita. Esto es tan cierto como que la propia mujer y sus 2 hijos de Maldonado da Silva vivieron en la mayor indigencia luego de haber sido apresado Francisco Maldonado de Silva. Además, resulta interesante la versación bíblica que señalábamos. Los propios textos hace referencia a 52 citas del Antiguo y Nuevo Testamento. Por otra parte, también resalta su alto contenido moral. En una carta, en un texto de la segunda carta de la Sinagoga de Roma, figura lo siguiente. Comienzo cita: amad la misericordia y la justicia, dad con largueza vuestra limosna a los prójimos pobres, y en fin, temed a Dios y amadle con todo vuestro corazón,
para que proteja a vosotros y a vuestros hijos después de vosotros. Debes defender su verdad. Elegid para vosotros la vida. Es interesante que Francisco Maldonado da Silva, escribió esta carta a Roma, siendo que muy cerca de ahí, de Lima, en Recife, en esa misma época, justamente ya había una comunidad judía organizada, la comunidad judía de Recife. Respecto de la vida de Maldonado da Silva, él mismo comenta cuando fue apresado por la Inquisición, que se había interesado por el judaísmo cuando tenía 18 años. Antes había sido buen católico. Su lectura del antijudaico, de un texto muy antijudaico, el Scrutinium Scripturarum, que lo había redactado el converso Paulo de Santa María en 1435, le motivó a hacerle preguntas a su padre sobre cristianismo y judaísmo. Fue entonces que éste le confesó que estaba forzosamente callando acerca de su judaísmo interior, por lo que empezó a guiar a su hijo en los estudios judaicos. Y a partir de entonces, comenzó a practicar secretamente el judaísmo. Es así que hacia 1616 se gradúa Francisco Maldonado da Silva en la Universidad de San Marcos y finalmente gradúa de caso bachiller y cirujano. Y en 1616, quizá para alejarse de la Inquisición, consigue trabajo en Santiago de Chile como cirujano mayor del Hospital San Juan de Dios en Santiago de Chile y después va a Concepción. Pero ahí comienzan sus problemas y sus graves dificultades. Nos preguntamos cómo es que la Inquisición lo captó. Finalmente, muy simple. En 1625 él ya se había autocircuncidado. Y un día, hablando con su hermana, Isabel Maldonado, le comenta el secreto que le había pasado su padre. Esta se horrorizó al escuchar la noticia y para peor se la comentó a su otra hermana, Felipa Maldonado, que en ese momento justamente era beata de la Congregación de Jesús. Lamentablemente se lo confesaron a un sacerdote del pueblo y este inmediatamente llamó a la Inquisición e inmediatamente fue apresado Francisco Maldonado da Silva. Lo interesante de Francisco Maldonado da Silva es que, sabiendo que ya era su propia condena, en la primer entrevista, en el primer encuentro con la Inquisición, dice: yo soy judío y si he de jurar, juraré por Dios, el Dios de Israel. Entonces, es interesante cómo Francisco empieza y mantiene todas estas costumbres judaicas aún en la cárcel. Y se la ingenia para escribir mucho. ¿Y cómo lo hace? Con un clavo lo transformó en cuchillo, y este cuchillo trabajó sobre un hueso de gallina y lo transformó en una pluma para poder escribir. Con un poco de carbón lo transformó en tinta, y de alguna manera así escribió Francisco Maldonado da Silva. Lamentablemente la historia de él es muy dura: 12 años de Inquisición, 15 discusiones con los calificadores de la Inquisición y lamentablemente el 23 de enero de 1639 él, lamentablemente fue quemado vivo. Y lo interesante es que justo en ese momento apareció un viento terrible sobre Lima y rompió el tablado donde estaba justamente la imagen de Francisco, donde estaba el propio Maldonado da Silva, y mirando al cielo dijo en sus últimas palabras: esto lo ha dispuesto así Dios de Israel para verme cara a cara desde el cielo. Para cerrar el tema, digamos que en Francisco Maldonado da Silva se entremezclan costumbres cristianas y judías. Pero las judías son bastante importantes. Entre ellos, vestía camisa limpia en los días festivos, guardaba la fiesta del Shabbat, guardaba la celebración del 10º día del 7º mes, es lo que se llama Yom Kippur, no comía cerdo, etcétera, etcétera. También daba oraciones en latín,
porque él conocía el latín y también había leído libros cristianos, porque de alguna manera él se educó a través justamente de los libros cristianos, encontrando en los libros cristianos entresacando las enseñanzas judías en los libros cristianos. Entonces, para cerrar, podemos decir que en su pensamiento influenció seguramente los libros que se le encontraron, que uno era los Salmos del rey David, impresos en latín, y el famoso Scrutinium Scripturarum del Pablo de Santa María, que justamente es un texto contrario a los judíos, en que, Saulo, el judío, discute con Paulo, el cristiano, y ese libro, justamente Escrutinio de las Escrituras sería la traducción, y es un libro antijudío, pero justamente Maldonado de Silva entresaca de ese libro las enseñanzas judaicas. En síntesis, estos son los libros por los cuales Maldonado estudió las costumbres judaicas. Pero lo más importante, creo yo, y esa es mi tesis, que es la tradición oral llevada por su padre, que su padre había vivido 30 años, había nacido en Lisboa en 1548 y 30 años había vivido en Lisboa, donde sus abuelos y quizás sus tatarabuelos tenían costumbres judías, y como tal tiene una larga tradición de costumbres judías que se fueron reflejando, que se fueron continuando con Francisco Maldonado de Silva. Es decir, la tradición oral de la familia para mí constituyó uno de los fundamentos del pensamiento de Francisco Maldonado de Silva. Podemos decir que Francisco Maldonado de Silva es uno de la documentación sobre él es una de los más documentados, pero los menos estudiados profundamente. En la novela lo llevó a la novela, una hermosa novela, hace poco tiempo, en el año 92, Marcos Aguinis, en La gesta del marrano, pero necesita de los historiadores que sigan profundizando toda esta documentación. Debemos recordar que estos criptojudíos no tenían acceso a fuentes vivas del judaísmo. No había maestros, ni había rabíes, ni había expertos, no había comunidad. No había libros, nunca entró el Talmud, nunca entró la Kabbalah, etc. Lo que hay que rescatar es esa capacidad de encontrar esos intersticios dentro de la difícil situación que vivían, y pese a la Inquisición y pese a todas las dificultades, para continuar la larga tradición del judaísmo.